Igualmente se nos ha planteado el tema de los intereses sobre prestaciones sociales, que es un monto bastante elevado para todas las universidades, cercano a los 5.000 millones de bolívares fuertes, que sin duda alguna en este momento el Ejecutivo no dispone de esos recursos, pero también abordamos con ellos la necesidad de trabajar en un cronograma para elevárselo al Ejecutivo Nacional, al Consejo de Ministros, al Presidente de la República, para su evaluación. Hay una máxima en derecho procesal: a confesión de parte, relevo de prueba. Si alguien confesa algo, no hace falta presentarlo como prueba o abrir el debate a prueba. El vicepresidente de la República ha confesado que no tienen los intereses de las prestaciones de los trabajadores universitarios. Si la ley ordena que periódicamente, mensualmente, hay que depositar las prestaciones sociales en un fideicomiso y eso genera intereses, ¿cómo se explica que no estén disponibles los intereses sobre las prestaciones? Para hablar de este tema y de otros que tienen relación con la vida universitaria, nos acompaña en el estudio en la mañana de hoy el profesor José Ángel Ferreira, vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo. Muy buenos días, profesor, muchísimas gracias por acompañarnos. Comencemos con este tema. ¿Cómo se explica que el dinero que legalmente debía estar en fideicomiso no se encuentre? Bien, buenos días, José Vicente. Gracias por la oportunidad de compartir estos minutos con ustedes, pues. Bueno, mira, voy más allá, pues hay dos realidades con respecto al régimen de prestaciones sociales, y es que las universidades, vamos a decir, nos quedamos en el viejo régimen casi que la mayoría, y 4 universidades fueron al nuevo régimen, que son la Universidad de Carabobo, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional Experimental del Táchira y la Universidad Nacional Experimental de Guayana. Estas 4 universidades se quedaron en un régimen distinto. Estas 4 universidades, en el gobierno de Caldera, cambiaron de régimen. No se les liquidó la deuda. Entonces, la ley, vamos a decir, escribía la ley o dejó sentado la ley que se iba a generar una tasa pasiva durante 5 años si no se pagaba esa deuda. Esos 5 años pasaron ya. Entramos ya en 4 años de tasa activa, que ha duplicado y triplicado la deuda de estas universidades, y esto tampoco se ha cancelado. Y cuando Jagua eche esa cuenta, no está metiendo estas universidades. O sea, la cuenta es mayor todavía. Por ley, esta, vamos a decir, debería tener una pequeña prioridad, porque justamente está a tasa activa, en cambio los otros están a tasa pasiva. En todo caso, la cuestión fundamental es la siguiente: hay una gran deuda que social, esa deuda no es de 5 millones, esa deuda cuando la acumulas toda es de 11 millones de bolívares, el gobierno nacional no la ha honrado, pero la está empezando a reconocer, lo cual es muy bueno. Y todo eso se debe a que simplemente hace cerca de 3 semanas la ABERU convocó una marcha nacional que tuvo un efecto político importante. Ese efecto político importante hizo que de repente en un mes salieran 5 créditos y un reconocimiento de deuda. Y en teoría una apertura al diálogo que vamos a decir se concreta hoy en un CNU que se va a realizar dentro de pocas horas. Y justamente estamos viendo a ver cuál es la actitud del Ejecutivo Nacional, que si reconoce las deudas y si reconoce las necesidades, podemos conversar a hablar de unas universidades que tienen 5 años sin aumento de sueldo, 5 años sin aumentar su presupuesto y 3 años sin aumento de sueldo. O sea, nosotros estamos en una penuria realmente extraordinaria, estamos realmente ahogados. Esa es una situación que todo el mundo conoce, que todo el país conoce, que no solamente va más allá de nuestro sueldo, sino de simplemente el simple funcionamiento de la institución, en la cual está muy mal. Este reconocimiento es algo importante para nosotros, porque hasta ahora se negaba que existían deudas, que estaba todo solventado, que estábamos todos cancelados. Por el contrario, la deuda la está reconociendo y es aún mayor de la que se está hablando en este momento. Ustedes sacan en la prensa un comunicado en el día de hoy, está titulado: Señor Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, construir o destruir, preguntan, la previsión social en Venezuela. La coordinadora de fondos de jubilaciones y pensiones del personal de las universidades nacionales, la cual agrupa 14 instituciones previsionales universitarias, en reunión celebrada el miércoles 20 de octubre del año en curso, acordó dirigirse a ustedes en la oportunidad de comunicarles algunos aspectos del funcionamiento de estas instituciones que, a juzgar por algunos anuncios publicados en medios de comunicación, tienden a confundir a la opinión pública. ¿De qué se trata este comunicado y en particular qué están planteando? Nosotros aprovechamos justamente ese llamado al diálogo para hacer un planteamiento de algo que vemos extremadamente lógico. Desde hace más de 30 años están instalados fondos de pensiones y jubilaciones en el país. En el caso de las universidades, del año 76. Estos fondos han sido duramente criticados por el actual ministro porque ve inconsistencias en las fallas de la formulación de los fondos. Resulta que las fallas que ve el señor ministro son las fallas que tiene también el fondo de la CanTV, el fondo de PDVSA, el fondo de la Contraloría General de la República, el fondo de la Asamblea Nacional, de generar todos los fondos públicos de Venezuela. ¿Cuál es el efecto de estos fondos? Que no fueron diseñados en términos actuariales para financiar las pensiones y jubilaciones. Sus aportes eran muy pocos lo que se daba para efectos de la universidad, y eso hizo que estos fondos no hubieran cumplido su función no solamente en las universidades, sino que justamente en toda la administración pública nacional. Entonces se pretende eliminarlos y resulta que
que los fondos son fondos para fiscales, así están consagrados en la Constitución, así están consagrados en las leyes, y el ser para fiscales son para bienestar colectivo. O sea, en otras palabras, no pueden ser devueltos a las personas y a las instituciones. ¿Qué puedes hacer con esos fondos? Vamos a decir, actividades a las cuales están dedicados para el fin que fueron concebidos. Por ejemplo, seguro de paro forzoso, gastos médicos y pensiones y jubilaciones. ¿Qué le estamos haciendo planteamiento, señor presidente? Señor presidente, hay una estructura de fondos que si se elimina va a ser un efecto dominó en todo el país. Nosotros planteamos que esas estructuras sean utilizadas para financiar en su mayoría los gastos de salud, una pieza fundamental del presupuesto nacional, y esa pieza fundamental del presupuesto nacional exige recursos importantes para el país. Entonces, en lugar de eliminar procesos colectivos, en lugar de dar pan para hoy y hambre para mañana, en lugar de regalar un pescado, en lugar de enseñar a pescar, nosotros simplemente estamos haciendo un planteamiento muy sencillo. Aprovechemos la infraestructura instalada, adoptemos la ley de seguridad social que está en la gaveta, que está pendiente de desarrollarse, mantengamos la estructura vigente y pongámosla al servicio de los profesores universitarios para efectos de previsión social, como hasta ahora ha sido, solamente que en un marco nacional. O sea, no nos quedamos en las universidades, invitamos al país a sumarse en una estrategia nacional, en una política nacional, en un contexto nacional que nos permita justamente contribuir a generar los procesos de previsión social. En una crisis presupuestaria, como acaba de reconocer el señor vicepresidente, no puedes eliminar lo poco que aporta. Nosotros estamos dispuestos a aportar estos fondos. Hemos descubierto que tienen un potencial interesante para financiar los procesos de previsión social de los profesores universitarios y adicionalmente para los procesos de salud. Entonces creemos justamente que aquí hay un aporte importante, y pensar en tomarlos en un fideicomiso o quitarle los aportes por una vía impositiva absolutamente ilegal por parte del señor ministro no son precisamente la solución que se pueda dar para efectos de eso. Hay un bienestar colectivo, hay un planteamiento serio, señor presidente de la República, el vicepresidente y el ministro, y justamente esperamos que en el marco de una política de diálogo se nos llame para explicarlo, y como expertos que somos en la materia, estamos seguros que podemos dar un concurso importante para dar valor agregado al país. ¿De cuánto es el fondo? ¿Lo tienen No, según el tamaño de la universidad y según el tamaño de los aportantes, los fondos, como te digo, son 16. Hay fondos que tienen un capital constituido bastante importante, fondos que pueden tener 30, de capital social, 30, 40 millardos, y que pueden aportar el 50% de las utilidades, como estamos planteando, para efectos de salud, en el caso del sector universitario, y 10 o 12% para pensiones y jubilaciones, mínimo. Pero en algunos casos, como la Central, han aportado el 70%, como la Ciudad Bolívar el 70%. Entonces, en este momento ya están ayudando a presupuestos universitarios. En este momento están coadyuvando problemas en el difícil año, en los 2 últimos años que hemos tenido, que han sido terribles. Entonces, en este momento, lo poco que tú tienes para respirar, lo poco que tú tienes para lograr tapar algunos huecos, eliminarlos, pues es algo realmente negativo, o sea, que pretende destruir. Por eso la pregunta del presidente: construir o destruir la previsión social en Venezuela. Nosotros apostamos a construir, e insisto, a construir sobre personas que tienen unos sueldos que son los más bajos de Sudamérica a nivel de educación superior, y pretender ahora sabotear la previsión social, pues casi que es mandarlos a la destrucción y al suicidio. Entonces, invitamos a construir en lugar de destruir. Yo escuchaba la semana pasada una entrevista que realizaba César Miguel Rondón en la radio, entre otros, al rector de la Universidad Simón Bolívar, y él relataba que le habían renunciado 6 profesores porque habían sido contratados en universidades de otros países con $5.000 mensuales, mientras aquí no ganaban 5.000 bolívares. Gracias. ¿Cuál es la situación en este sentido en materia de talentos en la Universidad de Carabobo en particular? Tenemos una fuga de talento importante, no solamente a nivel universitario, sino a nivel estudiantil. Y te explico cuál es el nivel estudiantil. Venezuela forma gratuitamente en las universidades nacionales los mejores profesionales de este país. Para nadie es un secreto que las universidades públicas nuestras son competitivas a nivel de calidad. Y la cantidad de papeles que estamos firmando para que nuestros muchachos se vayan al extranjero realmente da tristeza. Esto se debe obviamente a los procesos políticos y económicos del país, pero efectivamente porque no sienten estímulo, entrar al aparato productivo del país. Pero entremos a los profesores y a los empleados. Un profesor a tiempo completo que tiene que tener título de 4º nivel, instructor, empezando a ganar 1.700 bolívares, por Dios. O sea, tiene que pensar muy bien para concursar en un concurso de oposición en una universidad venezolana. Y un titular que tiene más de 20 años para poder llegar a titular, que tiene que pasar por 4 trabajos de ascenso y que tiene que tener título de doctor, gana 4.700 bolívares a tiempo completo. O sea, esto es una barbaridad. Estos son los salarios básicos. Un chofer gana 285 bolívares, un asistente administrativo gana 1.250 bolívares y tiene que ser profesional. ¿A qué se debe esto? A una distorsión que se produjo con una política hacia las universidades obviamente desacertada. Tenemos en los últimos 10 años solamente 3 aumentos de sueldo y en los últimos 3 años un solo aumento. Entonces nuestros sueldos quedaron desfasados y la mejor prueba son los salarios mínimos. 6 de las 8 escalas de los obreros estaban por debajo del salario mínimo y 2 de las
escala de los empleados por debajo del salario mínimo, y recién hace poco unos recursos que inyectó el Ejecutivo Nacional se nivelaron distorsionando las escalas de los propios tabuladores aprobados por la OCSO. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una depreciación del ciudadano universitario, estamos hablando de una desmotivación general que obviamente cuando un colega de esta naturaleza que tiene talento consigue una oportunidad, no solamente en el extranjero, sino en el propio mercado venezolano más atractiva, pues obviamente nos están abandonando, nos están dejando, y el año pasado la Universidad de Carabobo, en los últimos 12 meses, ha tenido más de 32 renuncias docentes. ¿De cuántos profesores tiene? Nosotros tenemos 1.500 profesores activos y 1.500 jubilados. O sea, pero este es un fenómeno que la gente no se iba, porque simplemente había mucha estabilidad. Y tenemos otro fenómeno, la gente está pidiendo cambios de dedicación inverso. O sea, ya no quieren ser dedicación exclusiva ni tiempo completo, sino tiempos convencionales para tener espacio para trabajar en otros derroteros pues, de la vida. Entonces, obviamente estamos en una situación que no nos merecíamos, porque todas estas, pese a eso, pese a lo que te acabo de decir, en el estudio del Instituto de Cooperación Económica Española, salió el ranking de las 200 mejores universidades de América Latina, y ahí está metida las 5 autónomas venezolanas, las 5 autónomos grandes, la Universidad de Oriente, la Central de Venezuela, la Simón Bolívar, la Universidad de Carabobo, la Universidad de Zulia y la Universidad de los Andes. 6 universidades aparecieron en ese ranking. Esto es una cosa interesante porque pese a las dificultades, todavía somos el factor de referencia internacional con respecto a los procesos de calidad. Tenemos que ir a la pausa. Yo quisiera que al regreso hablemos entonces del presupuesto. ¿Cómo están las universidades en realidad? Que si funcionan, que ya el comedor de la Simón Bolívar dejó de funcionar, que si la Universidad de Carabobo le quedaba sueldo para 5 semanas. ¿Cuál es la verdad verdadera? Ya venimos.